Buenas tardes, amigos y amigas. Este es su canal, El Peatón Analítico. Pues fíjense que hay que seguirnos cuidando muchísimo con este coronavirus variante Delta y las demás variantes que hayan, ¿no? Pues a final de cuentas, muchos dirán, bueno, ¿por qué haces el video? Bueno, ahorita desinfecté el vehículo en donde estoy y pues no he hecho bastantes videos, en este caso muchos. ¿Por qué? Porque he estado haciendo en este caso pues labores cuidando a unos familiares, pero en estos días pues han pasado muchas cosas muy distintas dentro de el área geopolítica, primero de México y pues a nivel internacional. Una de las cosas que han llamado mucho la atención es precisamente que los bloques de poder, en este caso los expresidentes, los conservadores, pues que tienen totalmente secuestrado, tienen bajo su poder el Poder Judicial Federal, el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE y el INE. Entonces prácticamente para hacer un cambio en este país y que se acabe la corrupción, pues no nada más bastó en este caso haber derrotado en el 2018 al PRI, al PAN, al PRD, Movimiento Ciudadano, sino refrendar año con año pues precisamente la cuestión electoral y precisamente con el electorado pues mantenerse vigente con la gente. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, pues cuando se hizo una votación masiva a favor de Andrés Manuel López Obrador, a favor de Morena, que el partido que creó el presidente, pues el movimiento se tiene que replicar en toda la República, pero ¿qué es lo que pasó? Pues se peleó por las presidencias municipales, se peleó en este caso también las gobernaturas, se peleó por las diputaciones, por las senadurías, tanto federales, estatales, pero a final de cuentas pues fue un proyecto y en ese proyecto tenían que salir año con año a las calles y sobre todo pues hacer partícipe al pueblo de México. Cosa que ahorita ya en el 2021 ya pasaron unos años y al parecer hay ciertos lugares donde perdió fuerza el movimiento de regeneración nacional. También hay unos retractores que en este caso que corresponde a la gente de la clase media, que también ya no comulga mucho con las ideas de presidente Andrés Manuel López Obrador y a lo que se llamó la cuarta transformación, la 4T. Pero hoy precisamente quiero platicar qué es la 4T. Muchos dirán, no, pues es una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en México hubo 3 transformaciones grandes del país que dieron como origen el país que hoy tenemos, a México. Entonces una cuarta transformación es también totalmente cambiar de régimen. En este caso el régimen que se quiere cambiar es el presidencial. ¿Qué es esto? Cada 6 años el partido de Estado, que en este caso el PRN primero y posteriormente el PRI, ellos elegían totalmente a quienes iban a ser su sucesor dentro del partido y precisamente lo que hacía en el gobierno que estaba en la presidencia y el presidenciable lo escogía precisamente para ir tapando todo lo que hacían.
pues en un principio pues el cambio estaba. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Por qué de repente la ambición y en este caso el dinero, el presupuesto público, el erario público es un botín que pues es muy jugoso para muchas personas, es muy jugoso para, en este caso, para las personas que aparentemente no tienen nada y salen multimillonarios y se vuelven en los dueños de todo un país, de México? Entonces, ¿por qué llegamos a todo esto? Pues precisamente quienes manejaban en las cúpulas del PRI, en este caso también con la CTM, pues en este caso eran gentes muy poderosas, gentes que pues dominaban totalmente todo el sector productivo. Pero ojo, el sector productivo, pues en un principio el mayor benefactor del Estado y del progreso, pues siempre fue el Estado, el gobierno. Pero ¿qué es lo que sucedió en este caso? Pues ¿por qué México en este caso fuimos aislados por lo que le denominamos la dictadura perfecta, en donde únicamente las personas que estaban en el poder y las personas que también se hicieron empresarias a base del poder, pues eran las que tenían totalmente todos los recursos y todas las posibilidades de salir adelante en todo un país? Entonces, amigos y amigas, pues, ¿qué es lo que hoy en día estamos enfrentando? Pues precisamente, imagínense, desde la instauración del PRN y el PRI, pues échenle que pues unos 86, 89 años, e incluimos también los sexenios del PAN, porque a final de cuentas Vicente Fox, como ya vimos célebremente, de que pues fue también creado precisamente por estas cúpulas del poder, y que el mismísimo Vicente Fox, como gobernador de Guanajuato, lideraba en este caso las juntas para aprobar el FOBAPROA, y que pues en este caso acuérdense de dónde salió Vicente Fox y cuál es el origen de Vicente Fox, y que hubo una reforma constitucional precisamente para pues que personas que tuvieran origen extranjero, que en este caso si hayan nacido en México pero que sean de descendencia extranjera, pues no pudieran ser presidentes. Pues esa reforma se hizo para que Vicente Fox fuera presidente. Entonces, y posteriormente Vicente Fox pues puso a Felipe Calderón, y pues en este caso le negó la primera pues la primera presidencia a Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox, y puso a Calderón, y posteriormente Calderón puso a Peña Nieto. En este caso pues fue una alianza, una anexión de intereses entre el PRI y el PAN, y posteriormente también el PRD, ¿no? Entonces pues lo que vemos hoy en día en México, pues vemos una serie de traiciones que hay por todas partes, en donde el botín es precisamente lotería, el erario público, los recursos de toda una nación, que los pueden de alguna manera pues poner a su disposición y antojo. Ahora yo les hago una pregunta, amigos y amigas. Muchos dicen que fue un fracaso la consulta ciudadana, y ojo, o sea, en primera, lo que buscábamos todos nosotros era precisamente un consenso popular para que se le sometiera a juicio. Pero seamos honestos, en este caso, pues para someterlos a juicio, pues también cualquier persona puede denunciar los hechos,
y en este caso necesitamos pruebas, las pruebas las hay, pero desgraciadamente no las vamos a encontrar o no se van a presentar con el actual fiscal general de la República. Muchos dijeran, bueno, peatón, ¿y por qué dices eso si es alguien que puso el presidente Andrés Manuel López Obrador? Acuérdense que hubo una terna, de esa terna, pues en este caso, pues se mandó y se eligió, pues en este caso al mejor, y el Senado de la República, pues da el visto bueno. Pero acuérdense que, pues nuestro flamante fiscal, pues aparentemente, o bueno, venía de ser rector de una universidad, de la Universidad de las Américas, y pues en este caso anteriormente había tenido cargos públicos. Pero a final de cuentas, miren, lo que yo les quiero pues decir es de que el cambio no está precisamente en una persona nada más. En este caso muchos están en contra de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen que nos vamos a convertir en Cuba, que nos vamos a convertir en Venezuela, que nos vamos a convertir en lo peor del socialismo. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué acaso no vieron la película de la dictadura perfecta, la ley de Herodes, el infierno? Entonces pues no, señores, o sea, yo pienso que hasta ese tipo de dictaduras, a comparación de la que teníamos en este país, se quedaba chiquito, porque todo encajaba a la perfección, todo estaba como relojito, un relojito que pues simplemente tenía como objetivo que se manipulara totalmente a las masas, a toda la población de un país, mantenerla pues en este caso pues dormida, ocupada, pensando en telenovelas, escuchando los noticieros a modo, escuchando pues en este caso lo que vivíamos en un mundo de caramelo, lo mejor. Yo así me quedé desde que yo tengo uso de razón, desde José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Ponce de León, y posteriormente pues ya empezó con Vicente Fox. Con Vicente Fox, fíjense qué curioso, yo voté por Vicente Fox pensando de que sí, en este caso el símbolo de amor y paz, y que decía pues ahora sí que la cultura del neoliberalismo, en donde siempre pues decían que el Estado era obeso, el Estado era corrupto, el Estado no tenía que administrar las empresas más importantes de este país. Esa cultura empezó desde José López Portillo. Miguel de la Madrid empezó también en este caso a inventar esa situación, y acuérdense que él su lema era tener un gobierno, una cultura moral, ¿no? Después de haber tenido a José López Portillo, todos los excesos que se tenían. Pero después llegó pues Carlos Salinas de Gortari, que a final de cuentas fue discípulo de Miguel de la Madrid, y yo pienso que pues a final de cuentas pues todo lo que aprendió Carlos Salinas de Gortari, pues su mentor fue Miguel de la Madrid, ¿no? Pero nada más que pues sí fue a Harvard, sí pensó realmente que y también vamos a ver los orígenes de Carlos Salinas de Gortari. Acuérdense que él viene de los en este caso, bueno, dice ser que tiene, ¿cómo se llama? Sangre judío sefardí, que quiere que también le den la nacionalidad por allá por España. Y también pues su mamá eran masones, o sea, y en la masonería pues totalmente es otro tipo de
de ideología, ¿no? Pero a final de cuentas, el poder es lo que la rifa, ¿no? El querer tener poder, y acuérdense que el que realmente era ahora sí que el delfín, el papá de los Salinas de Gortari era Raúl Salinas de Gortari, y el más chico pues fue el que fue presidente. Pero en este caso, si ustedes observan la bibliografía, los videos, en la cual pues él desmanteló a las empresas del Estado, precisamente en este caso fue ahí donde pues nos engañaron. ¿Por qué? Porque las vendió, y en este caso ustedes saben en cuánto las vendieron y si realmente pagaron por esas empresas. Pues lotería, se las vendió a sus cuates, se las vendió a él. De hecho él es el dueño de Maseca. O sea, desde cuándo pues en este caso el alimento básico de todos los mexicanos, que es la tortilla, está en manos de Carlos Salinas de Gortari desde su sexenio. A lo mejor a muchos no nos causó tanto revuelo. ¿Por qué? Porque éramos jóvenes o todavía éramos adolescentes, y pues decíamos, bueno, y pues qué tanto puede dejar de ganancia la tortilla, ¿no? La masa. Ahora yo les digo, es la canasta básica. Entonces imagínense, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando pues totalmente de pues un alimento que se sirve en todas las mesas donde comen, y lo multiplicamos por millones de mexicanos. Olvídense, o sea, olvídense. O sea, esto pues es poquito a comparación de todo lo que se tiene. Entonces, y más las otras empresas del Estado que son, o sea, que México pues era accionista. Veníamos del milagro mexicano. México tenía industria, tenía siderúrgicas, era accionista en el sector automotriz, industria pesada. En este caso, pues fuimos el único país que desmanteló totalmente todo su sistema productivo para entregárselo supuestamente a la iniciativa privada, pero nunca nadie nos pusimos a pensar de quién era esa iniciativa privada y quiénes iban a ser los dueños, y qué iba a pasar después de 36 años que nos iban a desmantelar totalmente el sistema productivo de toda una nación. Íbamos a depender netamente de la inversión extranjera. Imagínense qué pesadilla, una pesadilla que tenemos, que hasta la fecha no sabemos cómo realmente un país va a salir adelante si no tiene nada, su sistema productivo y también en este caso las empresas vitales, las áreas vitales, las privatizaron. Poquito le faltó. Imagínense que hubiera quedado MIT, hubiera quedado Anaya, se hubiera concretado pues totalmente la venta de petróleos mexicanos y de CFE, el desmantelamiento. Imagínense que todo lo que tiene que ver con el sector productivo, la industria y las empresas vitales en manos de los extranjeros, y nosotros como consumidores únicamente con el objetivo de pues poder nosotros trabajar para esas mismas empresas y poder medio sobrevivir y pagar todos los servicios de los extranjeros. O sea, imagínense, o sea, es que realmente si checamos la historia de todos los países latinoamericanos, el único país que ha perdido más del 60% de su territorio, el único país que ha vendido totalmente todos sus recursos naturales, su industria, es México. México, y que somos un cóctel cultural y también religioso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no nos damos cuenta que la mayoría de la industria que tenía México en la década de los 40,
50, 60, 70, 80 y todavía los 90 eran de origen judío, origen español, origen inglés, origen francés, americanos. Y muchas de esas personas fueron migrantes, ya sus hijos fueron mexicanos y pues ya empezaron a pensar como mexicanos, pero pues todas esas personas perdieron también en este caso sus empresas. ¿Por qué? Porque pues quienes la crearon, en este caso los extranjeros que emigraron a México y pusieron sus inversiones, pues ya posteriormente, pues ¿qué pasó? Pues ya tuvieron sus hijos aquí y sus hijos, pues como no les costó tener su imperio, pues lo que les costó su negocio, ¿no? Lo que les haya costado su negocio. Entonces, pues todas estas personas, pues realmente ya los hijos mexicanos dijeron, no, pues cómo voy a administrar eso, no, y pues las vendieron, y pues ahí es donde también se perdió parte de la industria que era nacional. Y pues con ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC del 94 hasta unos años que se renegoció, pues totalmente nos hicieron creer que pues México iba a ser parte del primer mundo, pero pues el primer mundo de consumidores, yo creo, porque acuérdense que para la década de los 80 nada más habían 5 marcas de vehículos aquí en México: la Nissan, la Volkswagen, la Renault estaba, la Chevrolet, la Ford. Y para cuando entró el Tratado de Libre Comercio, vinieron todas las empresas de automóviles extranjeras. Ya como veíamos variedad de vehículos y demás, pues ya pensábamos que pues realmente sí estábamos ya en otro nivel. Entonces pues, y como comíamos dulces americanos, como comíamos sopa Maruchan, como comíamos palomitas de microondas, pues ya pensábamos que pues estábamos en esa etapa. Vinieron las empresas extranjeras y se empezaron aquí a establecer. Entonces los mismos productos que antes se compraban en Estados Unidos, pues ya estuvieron aquí. Pero yo les hago una pregunta: ¿realmente somos del primer mundo, como decía Carlos Salinas de Gortari que lo íbamos a hacer? Pues la respuesta es que no. La respuesta es de que pues tristemente pues creo que estamos más pobres. Por ahí anda circulando una encuesta del Cemeval, una encuesta, no sé exactamente cómo se llame, pero donde califica y que dicen que hay más pobres ahorita que en otros sexenios. Pues yo les voy a decir una cosa: anteriormente pues ni siquiera había los programas sociales. Ahora sí que nada más los esparcían, y nada más para los puros cuates y uno que otro, y la mayoría se quedaban con todos esos recursos y nadie hablaba de esos programas sociales, esos beneficios, porque pues se los quedaban totalmente la gente del gobierno, los aviadores, en este caso en el gobierno, hasta se jubilaba la gente. Entonces pues llegamos a un absurdo de la corrupción, un absurdo en el cual pues realmente fue escandaloso. No nos dimos cuenta cuando pues totalmente cruzamos la línea de una corrupción generalizada, una corrupción en la cual nos enseñaron a decir que no, pues que les gustaba que llegara el PRI porque el PRI robaba, pero salpicaba o dejaba robar, ¿no? Y en este caso la gente pues se conformaba. Acuérdense de las televisiones de Peña Nieto, acuérdense también de en este caso las despensas, el programa Solidaridad, que cómo nos doraron la píldora con la solidaridad, ¿no?
veías las autopistas y, ay, no, estos fondos fueron creados con el programa Solidaridad y no, pues Unidos para Progresar, y en donde pues el gobierno pues ponía el material y las comunidades ponían la mano de obra, ¿no? Entonces pues, y ya sentíamos que sí, hacían buenas obras, y en cuanto pues ellos compraban el material 10 veces a lo que costaba y pues daban un material de mala calidad. Imagínense, las autopistas también hicieron fideicomisos, las privatizaron. O sea, antes decía uno, pues Caminos y Puentes Federales, pues ya, pues es recaudación para que esté bien el camino, ¿no? Pues ahorita fideicomisos, y no se sabía ni a dónde iba todo ese dinero. Entonces, amigos y amigas, es una corrupción, pues totalmente fue, fue totalmente una corrupción desbordada, una corrupción que, pues la verdad, ni me gustaría en este caso que regresara. ¿Por qué? Porque los ganones de todos esos recursos, todos esos años, pues eran otras personas. Nosotros nada más nos dedicábamos a mirar como los chinitos, ¿no? Mirar cómo unos se hacían ricos, cómo nacían nuevos ricos, cómo gente de repente entraba a ciertos puestos y pues tenían la vida comprada, no tenían la vida fácil. Cosa que todavía hay, o sea, todavía hay mucha gente que entró con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pues que en realidad pues ni siquiera comulgan con las ideas